Saludos amigos, saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Gracias de verdad por darnos ese privilegio de estar con ustedes en este momento, cuando llegamos a sus hogares a través de Teleradio América para todo el mundo. Estamos también a través de el novedoso emprendimiento mediático Cananga TV y Super TV 55 en Santiago. Muchas gracias por darnos ese privilegio. Recuerden ustedes que este es un programa dirigido a gente inteligente, a gente patriota, a gente responsable, a gente solidaria. Por tanto, es de mucho orgullo, de mucho privilegio saber contar con esta platea que tiene hoy el programa A Rajatabla. Miren, señores, debo empezar el programa de hoy. Ustedes saben que siempre es una especie de conversatorio de una sola vía. Comenzar con un tema que nos agobia a todos, que son los feminicidios. No se le puede buscar ninguna justificación. Señores, miren, en estos primeros 6 meses del año, los asesinatos de mujeres a manos de parejas y exparejas o de hombres despechados aumentó en un 74%. 47 asesinatos van, 27 más que el año pasado. Eso tiene que ser un motivo de preocupación para nosotros, porque ese es el resultado más fatal de todo un ensamblaje de violencia de género. Se cuentan por muchos miles las denuncias que formulan mujeres contra hombres violentos en las fiscalías nacionales. Se cuentan por miles, de manera que lo que estamos hablando es de la punta de un iceberg enorme, gigante, de violencia de género que padece la sociedad dominicana, en especial las mujeres, que obviamente se transmite a la familia y particularmente a los niños. 68 niños tienen hoy la condición de huérfanos durante estos primeros 6 meses. Entonces siempre es un círculo vicioso. Nos lamentamos de la tragedia, que una mujer fue perseguida, que fue a poner la querella ante la Fiscalía del Distrito Nacional y ante una de las oficinas de fiscales, y ahí mismo fue perseguida por su expareja hasta que la pudo agarrar, ¿verdad?, en un colmado y la mató. Un militar mata a la mujer y todos los días, y el de la fiesta de guardar, aparece una de estas desgracias en la sociedad dominicana. Esta vez le tocó a la Fundación Vida Sin Violencia dar estas estadísticas que quizás puedan ser contrarias a las que plantean siempre las autoridades, pero estas son reales. Ellos le pusieron el nombre de cada una de las mujeres, de las 47 mujeres asesinadas en los primeros 6 meses de este año. Yo quisiera llamar la atención a ustedes, queridos amigos y amigas, de la siguiente manera. Sí, nosotros necesitamos programas educativos. Por ejemplo, esta fundación plantea que en los hogares, que en las escuelas se inscriban las asignaturas de violencia de género y de resolución de conflictos, resolución pacífica de conflictos. Es decir, esos conflictos que se ocurren entre vecinos, esos conflictos que ocurren en el seno del hogar, cómo poder afrontarlo y resolverlo, que en la escolaridad, probablemente en la educación secundaria, se pueda agregar esta asignatura para enseñar a la juventud, para adiestrar a la juventud en la resolución pacífica de conflictos, incluyendo el matrimonial. Está bien. Otras cosas son las campañas, como la que tiene el Congreso de la República, una campaña en favor de la disminución de la violencia de género, pero hay uno que es
las consecuencias que se paga por ese delito, por ese crimen de naturaleza penal. El nuevo Código Penal establece penas, oigan bien, le dice al juez, el legislador, es decir, el código, usted si se encuentra culpable a un hombre de matar a una mujer por razones de género, tiene que condenarlo, solo tiene que condenarlo entre 30 a 40 años de prisión. Y puede tener penas accesorias que lleguen a los 60 años de prisión. Porque también la disuasión ayuda, a usted no le gustará que sea al final que se diga después de cometido el crimen. Todo lo que se pueda hacer para prevenir el crimen de género, eso estamos de acuerdo. Pero si llegase a cometer, la disuasión para que no se haga, pues, también es decirle, mira a ver lo que tú vas a hacer, porque toda tu vida la vas a pasar en una cárcel, toda tu vida, porque vas a hacer entre 30 a 40 años de prisión. No le dice al juez, condénelo a 7 años, a 8 años, no. Esa figura es la única que se va a equiparar con la figura del incendiario. El que le pega fuego a una casa habitada, o sea, es un crimen agravado. El legislador le dice al juez, usted solo puede condenarlo a 15 o a 30 años de prisión en el viejo Código Penal. Ahora en el nuevo son 30 a 40 años de prisión. Es importante que nosotros digamos esto en la televisión, en la radio, donde quiera. Dice, miren, ustedes lo que priven en violento, lo que tienen una actitud de desprecio hacia la mujer, lo que golpean a la mujer, incluso puede ser una pena mayor a la que le acabo de decir. Si la mujer está embarazada, si la mujer tiene 2 meses de haber alumbrado, si la mujer es discapacitada, si la mujer es adulto mayor, fíjense. Es decir, a esa gente, 10 de esos abusadores se suicidaron después de cometer el crimen, porque eso es otra cosa. Matan y se matan. Entonces, de esos 68 niños que han quedado huérfanos, fíjense qué fatalidad. Algunos de ellos están doblemente huérfanos, o sea, son huérfanos de madre y de padre. Pero además presenciaron el asesinato de su progenitora, porque 33 mujeres fueron asesinadas dentro del hogar por sus parejas o exparejas, dentro del hogar. Y 35 mujeres tenían menos de 35 años. Para que ustedes vean también qué rosario de tragedia estamos hablando. Este círculo vicioso hay que romperlo. El Estado dominicano tiene que aplicar un gran programa de educación, de prevención, de protección a las mujeres. Señores, se cuentan ya por decenas las mujeres que han sido asesinadas después de ir a ponerse a resguardo del Ministerio Público. O son asesinadas en el mismo lugar o posteriormente, pero asesinadas al fin. Entonces, tiene que haber un sistema de protección de la mujer que está en condiciones de violencia patrocinada por hombres despechados. A ver qué hacemos, a ver qué hacemos. Nos alegra mucho que la prensa haya resaltado estos datos terribles que ha ofrecido la Fundación Vida Sin Violencia. Ojalá, ojalá. Miren, señores, hoy también le quiero hablar de Venezuela. Y quisiera primero decirle, Venezuela ha contado al día de hoy un total de 3.200 muertos. 2.295 muertos y miles de heridos. Pero no le quepa a ustedes la menor duda que los muertos
van a pasar de más de 10.000, quizás mucho más. Tengan en cuenta que hay 40.000 desaparecidos y que ya el tiempo, este es el 7º día de esta tragedia, de este doble terremoto, ya el tiempo técnico de encontrar vivos se agotó. Aparecen uno que otro, a lo que nosotros llamamos milagros, aparecen uno que otro, pero de 40.000 no van a aparecer mucho. Entonces es una gran tragedia. Y noto que la solidaridad ha sido mayor, la solidaridad ha sido grande, pero Venezuela no estaba preparada para esa tragedia. No hay una cadena de suministro de emergencia que haya sido preestablecida para el caso de la ocurrencia de un terremoto. Y pasan cosas, hay una maquinaria que está abriéndose paso en un edificio destruido y se acabó el gasoil. Y nada más hay una sola estación de gasolina disponible que está bien lejos, en una montaña en la comunidad de La Guaira, la más afectada, que tiene fila larguísima esperando el combustible. Entonces, si van a rescatar a alguien, se para ahí, no se puede. Esa es una. Y la otra es la cooperativa de culpas. Eso es el gobierno, eso es tal cosa, eso es esto, eso es lo otro. O Ana Corina Machado, que quiere ir a ayudar a Venezuela. El Departamento de Estado de Estados Unidos le dijo, sí, nosotros estamos de acuerdo en que usted retorne, pero este no es el momento. Entonces ya está en Panamá. Quiero ir. ¿Cómo se aprovecha eso políticamente? Esta tragedia. ¿Qué usted puede hacer? Usted use su influencia, diga, mire, logré que el gobierno del Reino Unido, conversé con el primer ministro, que es amigo de nuestro, y logramos tal cosa. Conversé con Estados Unidos y en vez de 150 millones de dólares, el presidente dispuso que fueran 300 millones. Y entonces su liderazgo se usa a favor del pueblo de Venezuela. ¿Pero a qué va a Venezuela? ¿A criticar a lo que están sacando, tratando de salvar sobrevivientes o sacando cuerpos sin vida? Criticar al gobierno, que es un gobierno en manos de una ocupación de naturaleza política y militar en Venezuela. Entonces uno dice, bueno. Entonces, la comparación también que quiero hacerle con la República Dominicana. Osiris de León, apreciado amigo, parece a veces estrambótico, muy estrambótico, cuando nos llama la atención alrededor de temas relacionados con la prevención de desastres. De eso yo le voy a hablar al retorno de esta breve pausa. Muchas gracias, queridos amigos y amigas. Ustedes no saben la satisfacción que yo tengo al saber que usted se queda conmigo y también la satisfacción de saber que usted se agregue en este momento a esta platea reflexiva en torno a temas nacionales e internacionales, en torno al país, en torno a nosotros, en un programa que yo no sé cuánto más va a durar, pero sí yo le garantizo que este programa ni se compra ni se vende. Eso se lo garantizo. Pero bien, Osiris de León, geólogo, muy calificado para hablar sobre la materia, a veces nos lleva a temas a opiniones estrambóticas, que uno la ve estrambótica, pero que son reales. Lo que pasa es que nos estremece. Por ejemplo, nos dijo, miren señores, ya se está venciendo el tiempo, según la capa tectónica que nos une por tal y cual sitio y esto y lo otro, se está venciendo el tiempo para que se repita el terremoto de 1946. Los ojos míos son grandes, pero yo lo levanto mucho más cuando dice una cosa así. Los terremotos no son tan previsibles, sino que lo dicen por tiempos que son de decenas de años, la diferencia entre uno y otro. Pero que va a ocurrir un terremoto, todos los geólogos dicen que sí. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense la triste, penosa, dramática experiencia venezolana. No estaban preparados, nadie.
Estaban pensando en una guerra, en una intervención militar, en una cosa, pero menos en un terremoto. ¿Y qué ocurre? Que de repente dicen, ¿qué hacemos ahora? La cantidad de personas que ha llegado de equipos y de socorristas que han llegado a Venezuela son muchas, de muchos países, y no alcanzan para cada edificio ponerle 10 personas o un equipo de 5 personas, no alcanzan, incluyendo a los venezolanos que están, técnicos especializados en eso. Y a pesar de que hay brigadas como de México y de Chile que tienen terremotos de manera continua en la vida, en la historia, y tienen, por tanto, experiencia de rescate y todo, y no han podido. Yo le quiero preguntar a ustedes, queridos amigos y amigas, ¿nosotros estamos preparados para un terremoto, como dice Osiris de León, de más de 8 grados? Díganme. Nosotros estamos preparados para un terremoto de 7 grados, en cualquier escala, no sé cómo son las escalas. Nosotros estamos preparados para un terremoto como el de Venezuela. ¿Qué nos queda? Orar a Dios que nos permita mantenernos fuera de una desgracia de esa naturaleza. Ahora yo les digo una cosa que ustedes deben estremecerse, como me ocurre a mí. En la isla ocurrió un terremoto de más de 8 grados, el de Haití, del año 2010. ¿Ustedes saben cuántas personas mató? 360,000 personas. ¿Y ustedes creen que fue en China, en Filipinas? Fue ahí detrás, ahí en Puerto Príncipe, allí mismo. Fue en helicóptero a menos de 1 hora. En avión a menos de 35 minutos. Y en carro a 3 horas y media. Y a nosotros como que es, no, fue en Haití que se acabó todo, imagínense. Haití jamás ha vuelto a restablecerse. Todo, la desgracia de Haití nació o emergió en el 2010 con ese terremoto, que luego tuvo otro terremoto en la parte norte, no sé cuál es de la parte de Haití. Entonces nosotros estamos tranquilos. ¿Ustedes no creen ustedes que el gobierno debería establecer un programa nacional rápido que tenga esa correa de emergencia y de asistencia, como la tenemos en muchos? Este país ha avanzado mucho, este país tiene un 911, este país tiene mecanismos de emergencia y de protección que funcionan, pero estamos hablando de un terremoto. Miren, eso no se puede mencionar en mi casa, que de una vez las mujeres, ay Dios mío, ¿por qué lo están viendo en televisión? Están viendo lo que está pasando en Venezuela. Pero nosotros hablamos de un terremoto en Japón, acompañado de un maremoto, o en las Filipinas, y nos parece que eso no puede ocurrir en ninguna parte. De repente Osiris de León, apreciado amigo, gran comunicador también, geólogo, nos dice la placa tectónica de tal cosa que viene de tal sitio, que pasa por tal sitio, que esto y lo otro y lo otro. Aquí puede haber un terremoto. Y lo peor es que dice, ya estamos en tiempo de que ocurra, porque que en el 46, qué sé yo cuándo, y uno dice así, ay Dios mío, pero ven acá, bájale algo. Él está diciendo la verdad. Nosotros es lo que tenemos que, aunque el corazón no nos salte de donde está, nosotros tenemos que decir, el gobierno dominicano y la sociedad dominicana, vamos a educarnos para una posible tragedia. Mira, ahí pusieron, nuestro director colocó ahí República Dominicana tiene 2 fallas activas y el 70% de la construcción es informal. ¿Ustedes saben por qué se murieron más de 300,000 personas en Haití? Porque todas las viviendas eran endebles y todas fueron al suelo con la gente dentro. Aquí dice Osiris de León que el 70% de las viviendas, de las edificaciones, no resisten un terremoto. Yo no le voy a hablar más de eso, yo solamente le voy a decir, vamos todos a exigirle al gobierno o a los gobiernos, porque es un plan que debe iniciar ahora, pero debe continuar por siempre. Señores, preparémonos para un terremoto. Preparémonos, así como nos preparamos para los ciclones. ¿Por qué nosotros sabemos de ciclones?
Bueno, porque todos los años, desde el 30 de junio al 30 de noviembre, es la temporada ciclónica. Y ya nosotros sabemos que puede venir uno, y lo conocemos y trabajamos en eso. Vamos a trabajar ante un posible terremoto. No nos asustemos cuando Osiris de León dice lo que dice, porque yo creo, penosamente así lo creo, que él tiene razón, que es el tiempo que se señala, que cuando la grieta, que sé yo cuánto y esto. Hubo un científico ahí que dijo, señores, la Tierra está viva. No, la Tierra no es que fue mandado por Dios ni nada. La Tierra vive temblando, la Tierra está viva. La Tierra acumula un nivel de energía tal en cualquier parte del mundo que cuando quiere liberarla, cuando no se resiste más en su interior, explota, sale afuera. Bueno, la Tierra está viva. Entonces nosotros debemos saber que estamos sobre una tierra viva, que debemos hacer construcciones fuertes, antisísmicas, y que este país tiene que avanzar, y que este país tiene que ser previsor de desgracia, de tragedia. Nosotros no podemos decir, ¡ay! Amanecimos con un terremoto. Señores, Venezuela, que es una nación rica, toda su riqueza está secuestrada en este momento. Venezuela va a durar años, muchos años, para hacer lo que fue en el punto donde quedó. Quiere decir que todo ese tiempo que debió progresar se atrasó, y es para volver al punto donde estaba. ¿Ustedes saben qué le pasa a eso a Puerto Rico? Hay un estudio de economía de Puerto Rico que dice que si Puerto Rico volviese a tener un crecimiento de su economía mínimo de un 4%, en el año 2030 estaría igual que en el 2006. Si crece desde 2026, era antes, 2025, al 2030, a razón del 4% anual, o 5%, no me acuerdo ahora, volvería a estar como estaba en el 2006. Quiere decir que todo ese tiempo no solo se ha perdido, sino que es irrecuperable en una crisis económica. Le he dicho yo aquí tantas veces a los gobiernos, especialmente a este gobierno, señores, el endeudamiento es igual que el romo. Al que le gusta mucho el romo, bebe y dice, no hay problema, no hay problema. Un día va al médico y le dice, mire, su hígado no sirve para nada. Usted tiene una cirrosis, que en el menor de los casos hay que buscar un trasplante de hígado. Eso pasa cuando usted tiene un endeudamiento. Sí, ahora mismo hay 400 y tantos millones. Sí, eso no hay problema, porque todavía estamos muy bien. Nosotros solamente tenemos el 50% de endeudamiento en proporción al producto, qué sé yo cuánto. Eso pasó en Puerto Rico. Cuando llegaron a 70.000 millones de dólares, se declararon en estado de insolvencia, de default, palabra en inglés, penosa. Es decir, no podemos pagar. Pero toda la deuda de Puerto Rico, por ser una colonia, o supuestamente una colonia, un Estado libre asociado, su deuda principal era con los fondos de pensiones de Estados Unidos, especialmente fondos universitarios, fondos de pensiones, eso. Y ahora Estados Unidos, ¿qué hizo? Lo intervino. No. La finanza la vamos a manejar nosotros. Y de lo que ustedes saquen, primero el dinero que nos corresponde y lo otro después para ustedes. Hoy Puerto Rico no tiene electricidad, servicios de electricidad adecuados, tiene servicios de aguas deficientes, tiene servicios de carretera deficientes. Lo que era Puerto Rico, ¿por qué? Por lo que le estoy diciendo. Fíjense cómo hemos involucrado varios temas cuando hablamos de terremotos, porque los terremotos no solamente son los convencionales, hay terremotos económicos que también tenemos que prevenir, hay terremotos sociales. Y de eso yo quiero hablarle a ustedes hoy, porque este programa no es tan convencional. Yo le dije, déjame hablar con mis amigos y mis amigas, así ponerle la democracia dominicana. La democracia dominicana. La democracia dominicana está ligada, para yo poder interesarlo a ustedes en este tema, con la familia, con su familia. En los tiempos
en el cual yo tuve mi primera juventud, y la mayoría de ustedes también, la familia de nosotros no podía estar en mejores condiciones porque la democracia no estaba en mejores condiciones. Es decir, todo el estamento, todo el clima político, social, económico, etcétera, de seguridad, etcétera, no estaba adecuado, y eso se reflejaba en nuestra familia: violencia, inseguridad, crisis económica, muchas veces crisis política. Es decir, de la salud de la democracia, eso que llamamos democracia, que es un espacio de libertad y de pluralidad que tienen las sociedades, que a veces son muy consolidados, como las sociedades europeas, y a veces muy precarios, como las sociedades latinoamericanas. Entonces, vinculemos la democracia con nuestra familia para entender lo que le voy a decir. Y lo que digo ahora lo he dicho en otras ocasiones. República Dominicana es la única democracia que queda en América Latina, como se conocía antes, sacando solo una que por su grandeza de su economía es incomparable, que es Brasil. Ya, saquen a Brasil. Ahora díganme, ¿qué país de América Latina tiene una democracia más fuerte que la de la República Dominicana, más consolidada, culturalmente consolidada? ¿Cuál? Si ustedes quieren, damos, como lo he hecho en otras ocasiones, damos un paseo. Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina, Chile, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Bolivia. ¿Cuál? Ninguna. Ya todas tienen una enfermedad crónica, venida fundamentalmente desde los Estados Unidos. ¿Qué pasó en Perú? Las elecciones las ganó la señora Fujimori, ¿verdad? Las elecciones se definieron por menos de 49,000 votos. ¿Qué pasó en Colombia? La ganó la extrema derecha también. ¿Por cuánto? Por menos de 20,000 votos. Eso quiere decir, ¿qué pasó en Ecuador? Lo mismo. ¿Qué pasó en Bolivia? Lo mismo. ¿Qué pasó en Honduras? Lo mismo. ¿Qué se quiere hacer en Brasil? Bueno, están mercadeando al hijo de un dictador que fue Bolsonaro. Dictador en la democracia, pero un individuo de extrema derecha que dañó a Brasil, señor Bolsonaro. ¿Qué pasó en Venezuela? ¿Qué ha pasado en República Dominicana? Yo creo que el director me puede conseguir esto, que está en el periódico El Caribe de hoy. Miren cómo nosotros hemos manejado la democracia dominicana. Una democracia con muchos fallos. Ahí están los presidentes que han sido electos en elecciones libres y que han ocupado los puestos a consecuencia de haber ganado las elecciones. Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, Joaquín Balaguer, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, de nuevo Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader. Esa es la democracia. 17 periodos electorales en 60 años, ininterrumpidos, algunos conocidos por fraude que se perpetraron, pero esa es la democracia dominicana. Y yo le dije eso para en el próximo segmento tomar unos minutos para decirle a ustedes el peligro que nosotros tenemos de eso, elecciones en 10 comicios para cambios de gobierno en casi 50 años. Esa es la democracia dominicana, que ha estado consolidada. Yo le voy a decir cuál es el peligro que tenemos y por consiguiente visto desde la familia. Nos vemos en un momento, señores. Muy bien, mis amigos, muchas gracias por quedarse con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Miren, el destino de América Latina está en manos de Estados Unidos, totalmente. Ya usted no puede hablar de que fuera yanqui, vamos a la revolución, ahí están las escarpadas montañas de Quisqueya, y vamos, nada se puede hacer, de verdad, nada se puede hacer. Nosotros tenemos que
gerenciar nuestra democracia, porque no hay en el mundo no hay ningún organismo que nos ayude a nada. La OEA, a nada. Naciones Unidas tampoco. Organismos que tienen que ver con cuestiones colaterales de la vida de un país, como la Organización Mundial de la Salud, la FAO y otros organismos de Naciones Unidas que sí pueden intervenir en temas relacionados con la vida, pero no con la democracia. ¿Qué pasó en Colombia? Lo que dijo el presidente Donald Trump. ¿Qué pasó en Perú? Lo que dijo el presidente Donald Trump. ¿Qué pasó en Costa Rica? Lo que dijo el presidente Donald Trump. ¿Qué pasó en Honduras? Lo que dijo el presidente Donald Trump. ¿Qué pasó en Bolivia? Lo que dijo el presidente Donald Trump. Y así en todas partes. Es decir, la democracia depende hoy de un Twitter en la cuenta Trump Social. El presidente dijo, yo apoyo y estoy loco por trabajar con De la Espriella, el que ganó en Colombia. ¿Ganó? Las razones yo no sé, pero es así. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, que el presidente Donald Trump apoya a gobiernos muy radicales de derecha. De repente, lo que está pasando en Europa por otras razones es una epidemia en América Latina. El presidente Luis Abinader está al extremo izquierdo de cualquiera de esos gobernantes. Y el presidente Abinader es un presidente conservador, que era lo que tenían las sociedades civilizadas antes. Tenían una opción de izquierda, de centro izquierda, y una opción de centro derecha. Ahora no. Ahora las opciones son solo de extrema derecha. En algunos países se le presenta, como se presentó en Bolivia, o como se presentó en Perú y en Colombia, opciones de izquierda, pero no siempre. Ahora, ¿qué hacemos en la República Dominicana de cara a este proceso electoral? A mí me apena mucho que parte del liderazgo nacional esté jugando a la ruleta rusa. A mí me gustó hoy en la prensa dos intervenciones. Una, la del presidente de la República, que nos explicó cómo marcha la inversión extranjera directa. Nos dice, miren, ellos quieren cercanía a los mercados, ellos quieren confianza. La confianza es el principal activo que tiene que tener el país. Confianza es seguridad jurídica. Tenemos que marchar hacia la innovación. Y ese es un lenguaje que fortalece la democracia. Es decir, nosotros tenemos que fortalecer la estructura productiva del país como forma de la estructura productiva que sale en la superestructura jurídico-política de una sociedad. Y el otro fue el presidente Leonel Fernández, que en un conversatorio en la Universidad UNIBE apuesta por una revolución del conocimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico. O sea, esos discursos, tanto el del presidente que fue en un foro de promoción de la inversión, promovido por el antiguo CEDOPEX, el presidente habló ahí, CIRD se llama, y el presidente expresó lo que yo acabo de decirle, lo mismo que el presidente Fernández. Ese lenguaje es el lenguaje que debemos utilizar. Nosotros tenemos que ser una sociedad que marche hacia la civilización, hacia la cuarta revolución industrial. Tenemos que cambiar el lenguaje. Este lenguaje politiquero de mala muerte, este lenguaje, óyeme, nos están llevando al colmo de decirnos que un joven con barrial mío está el partido que duró 22 años en el poder, pretende llevarlo de candidato presidencial. Pero no es que lo lleve o no lo lleve, es que eso se convirtió en un tema político nacional. Ahora algunos candidatos quieren congraciarse y decir que están siendo respaldados por el presidente Trump. El presidente Trump va a respaldar al candidato que las rodillas ya no le soporten más llagas. Pero la República tiene que hacer un esfuerzo por conservar su democracia. El presidente Luis Abinader, por más que usted lo vea, usted puede estar a favor o en contra de él, no es un monstruo.
de extrema derecha, tampoco es de extrema izquierda. Un conservador que se maneja conforme a la realidad geopolítica del mundo de hoy. No lo fue el presidente Danilo Medina, no lo fue el presidente Luis Abinader, un poco más conservador el presidente Hipólito Mejía, un poco más centrista el presidente Salvador Jorge Blanco, un poco más nacionalista y poco más a la derecha el presidente Antonio Guzmán. Este país es tan especial que el presidente Antonio Guzmán era un atero, un miembro de la oligarquía nacional con grandes extensiones de tierra y capitales importantes. Y sin embargo era el ministro de Finanzas de la Revolución de Abril. Esta democracia es una democracia muy especial en América Latina. Vamos a cuidarla y a preservarla como niñas de propios ojos, como decía Juan Bosch. Y yo estoy viendo candidatos de la oposición, algunos, con un lenguaje tan ríspido, tan nauseabundo a veces, que uno dice, no, así no puede ser. Lo mismo que aspirantes oficiales, que consideran que esto es una finca y que ellos van a ganar porque esto es una finca y se acabó. No, nosotros luchamos por los derechos humanos. Este país tiene que sobrevivirle a la situación grave geopolítica que tiene América Latina. Nosotros tenemos que ser la excepción. Las elecciones del año 2028, nosotros tenemos que elegir por nuestro propio derecho y no por un Twitter que venga desde Washington a decirnos por quién votar. Nosotros tenemos que saber bien qué vamos a hacer. Yo no le estoy diciendo a ustedes que vote por este o por aquel. Yo lo que digo es que preserve la democracia dominicana. Que de repente esta democracia imperfecta es ahora la democracia modélica en América Latina. Y ya yo se lo dije y ya yo le puse los ejemplos. Si usted lo cree bien o no lo cree, no sé, pero esta es la democracia modélica en América Latina. Esta, la que tenemos aquí, con todos los problemas que podemos confrontar, esta democracia es modélica en América Latina. América Latina es hoy una de las zonas políticamente más convulsas del mundo. Políticamente más convulsa. Esta es una zona que Estados Unidos decide que el pueblo cubano pase hambre. Sin haber nada, ninguna guerra, ni nada, no. No se le lleve petróleo y el que negocie con ellos no puede negociar en turismo, no puede negociar en manufactura, no pueden tener nada con Cuba. Se acabó. Hasta que nosotros, hasta que yo me acuerde, cuando yo resuelva allá en el Medio Oriente, veremos a ver qué hacemos. Tiene 17 horas diarias sin luz, Cuba. Tiene 242 megavatios disponibles que no puede usar porque no tiene combustible. Entonces, pero este es un país que el presidente, ante el presidente Trump dice, yo quiero que gane fulano de tal, inmediatamente todas las capacidades. Y si gana, nosotros lo vamos a ayudar, vamos a trabajar con ellos, dice el secretario, de una vez el secretario de Estado. Entonces, nosotros vamos a seguir trabajando con los Estados Unidos, muy bien. Por suerte tenemos una embajadora muy dinámica que no asistió a una cena del cuerpo diplomático ofrecida al presidente de la República. Probablemente tendría su agenda muy ocupada. Pero nosotros no tenemos problema con Estados Unidos. Lo único que nosotros queremos es preservar esta democracia. Preservarla, si eso no es mucho pedir. Eso es muy, muy importante lo que le he dicho. Miren, señores, el Código Laboral. Tenemos un código penal que ya yo le he explicado mucho de eso. Es un código que se insertan todos los tipos penales de última generación que no estaban en el código anterior, pero que también tiene lagunas muy graves, especialmente contra la libertad de expresión y la libertad de prensa, y que parece que afecta
al ejercicio de la medicina. Tanto así que un médico puede ser condenado a 10 años por tratar un caso de una mujer que llega a una emergencia con un derrame de un derrame que le provoque la pérdida de la criatura de una embarazada, y si el médico no cumplió los protocolos en razón de la emergencia del caso, o si hubo que provocarle un aborto para salvarla, en lo que se investigue el caso, el médico puede ser condenado a 10 años de prisión, para que lo sepan. Entonces, pero ya yo le he hablado del Código Laboral. Ahora yo le digo a ustedes, señores, el presidente dijo que vuelvan a hablar del Código Laboral. Está guardado en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados. No se ha hablado nada, no se ha hecho nada. Y se han conocido leyes en un santiamén, como es el caso de la ley anticrisis, que es una reforma fiscal, pónganle el nombre que ustedes quieran, y el caso de la ley de residuos, aprobada inmediatamente, tienen que ser aprobado. Y el Código Laboral lleva 15 días después que estaba listo para ser aprobado con un informe positivo de la comisión que tuvo a su cargo su estudio. ¿Y ustedes saben por qué ocurre eso? Porque nosotros no tenemos un sector sindical fuerte. Porque el sector sindical que tenemos, y se lo digo con mucha pena a mis amigos sindicalistas, siempre se arriman al poder. Apoyaron a Leonel, apoyaron a Danilo y luego apoyaron a Luis Abinader, al poder. Y cuando están en el poder están arrimados, pero cuando se presentan situaciones de crisis como esta, no tienen calidad para poder decirle, nosotros vamos a convocar a una huelga porque ustedes no tienen fuerza en ningún lado. Ese código depende del presidente de la República, no del sindicato. Los sindicalistas no van a hacer nada, ni pueden hacer nada. Los trabajadores están huérfanos, hay que decírselo, están huérfanos de liderazgo sindical. No me digan que ustedes no mueven una aguja en favor del Código Laboral. Señores, muchas gracias por esta oportunidad que me dan de intercambiar estas reflexiones con ustedes. Con la gracia de Dios, yo estaré la próxima semana en otro programa a rajatabla. Hasta entonces, señores.